¿Escucha el PAN a la ciudadanía? Desde Santiago? luego. ¿Y por qué no votan por ustedes? Pues hay muchísima gente que vota por nosotros. Muchísima, ¿dónde? En Guanajuato y en Aguascalientes, sí. En todos los estados. Pero a ver, vamos a suponer... Nos quedan 15 segundos vamos para acabar el a programa. que nadie votara No hay por el PAN. reflexión. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y presten muchísima atención para que vean cómo el periodista imparcial Juan Becerra va en seco al vocero favorito del Partido Acción Nacional Torreblanca, cuando le recuerda que parte de los que están vinculados con el crimen organizado y el principal representante del PAN resultó que fue directamente con un gobernador panista. Pero aparte, si quieres verlo más, que cómo es que dicen los del Partido Acción Nacional que están aflorando, que tienen mayor participación, que tienen mayor gente que quiere votar por ellos, cuando hemos visto que en las últimas elecciones y en las últimas encuestas serias, resulta que el PAN va en caída libre. Para sorpresa de propios extraños, veremos el tremendo calladón de hocico que le dan a Torreblanca. Presta muchísima atención, ahorita lo platicamos. Exige que Estados Unidos nos dé parte de los decomisos, de los activos que Estados Unidos decomise a delincuentes que se encuentran en juicio, en proceso en aquel país, citando el caso de Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Sobre estos 15,000 millones de dólares que dicen los Estados Unidos que tendría identificados y que buscaría pues recuperar, decomisar, pues que eso venga a México. Y el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, ¿no? Que está acusado de recibir pagos mensuales de los chapitos, sigue sin resolverse en México, ¿no? Uno se pregunta cómo operó tanto tiempo sin haber sido detectado. Ya ves que luego allá en Estados Unidos tampoco se enteran de que allá está la venta final de la droga, allá está el consumo y ahí se lava el dinero. Parece que el problema está fuera de sus fronteras, no en la suya. Comenzamos contigo, si me lo permites, Santiago Torreblanca. Minuto y medio. Muy bien, a ver si se pueden recuperar los activos. El problema es que no se ha decomisado absolutamente nada y ese cálculo es un cálculo hipotético de lo que de su carrera criminal durante 40 años. Ahora bien, el concepto por el cual la sentencia condena este monto viene de tres partes. Uno, como reparación del daño a las víctimas, que es donde México sería víctima indirecta porque aquí es donde sufrió la actividad criminal, y otra parte vendría como parte de la sanción y finalmente otra como el equivalente, no se llama así allá, la extinción de dominio. Hay que distinguir el caso de García Luna. En la sentencia de García Luna explícitamente la condena. Hubo una parte ya incautada que se destinó al pago al Estado mexicano porque se acreditó que había sido un daño al Estado mexicano. Aquí no ocurrió eso, entonces México tendría que acreditar que es víctima indirecta y quien lo va a acabar obteniendo es quien logre decomisar esos activos. Ahí está. Sergio Gutiérrez Luna, ¿cómo ves? Estamos en una fase del combate al crimen y en esta parte de cómo recuperar recursos generados por la actividad criminal. Mencionaba Santiago el tema de García Luna, que es importante y del que poco se ha hablado. Sí se ha mencionado, pero creo que no se le ha dado la dimensión de que fue el Estado mexicano, con una demanda civil en Florida, que logró tener un acuerdo para recuperar 578 millones de dólares de estas, digamos, desvíos de recursos que había hecho García Luna, porque García Luna hizo dos tipos de actividades ilícitas: recibir dinero del narcotráfico y también utilizar indebidamente el dinero público destinado para infraestructura en seguridad. Lo desvió, se lo robó. Parte de ese dinero se demostró que iba a algunas cuentas de una familia Weinberg, creo que se llama, Weinberg, y finalmente se logró ganar esta demanda que impulsó el Estado mexicano, que se inició, si mal no recuerdo, con Pablo Gómez, que fue quien metió esta demanda, o no sé si fue con Santiago Nieto, pero en fin, fue durante la administración pasada, y finalmente se logra obtener este dinero. Caso muy diferente, 15 segundos. Efectivamente, a lo que pasa con el Mayo, porque es una cantidad que además, pues, yo quisiera ver de dónde la sacan, ¿no? Sí, y de dónde están previendo sacar 15,000 millones de dólares. A ver, Santiago Torreblanca, pues ¿tienen los Estados Unidos la inteligencia financiera suficiente como para poder detectar este y otros movimientos de lavado de dinero, de movimiento de recursos en su territorio, ¿no? Y también el Estado mexicano cuenta con la UIF, pero hasta el momento no. Hay que recordar, por ejemplo, que es hasta... ¿por qué operó García Luna tanto tiempo? Dicen, pues porque la Fiscalía no hizo nada, pero tampoco en ninguna de las administraciones. La primera denuncia que se presenta en este caso es cuando lo detienen allá, que Santiago Nieto presenta la denuncia en diciembre del 2019, me parece, pero antes ni siquiera denuncia había. Y el Estado mexicano en materia penal no ha acreditado todavía la comisión de ningún delito. Ha sido la vía administrativa en el cual han congelado ciertos activos. Ahora, ¿por qué tarda tanto? Porque las fiscalías son ineficientes. ¿Por qué no hay ahorita ninguna acusación formal contra Gerardo Novelo, contra Gómez Leal, contra Carmona y con todo el guachicolero que existe en Morena? Es muy curioso, fíjate. Mientras a Rufo lo detienen por ser socio de una empresa importadora de hidrocarburos, estas dos personas, el primero de ellos, que descubrieron un cargamento impresionante en su propiedad, siguen sin ser tocado. Y Gómez Leal, que era
socio mayoritario y miembro del Consejo de Administración de una empresa importada de hidrocarburos relacionada con un boquete de 140,000 millones de pesos, sigue también sin ser tocado. Lo que llama la atención es la justicia selectiva y que hay que arreglar de fondo. La verdadera reforma es el sistema de procuración de justicia y no el desmantelamiento del Poder Judicial, que es lo que hemos visto. Bueno, y del caso Genaro García Luna pasamos al caso de las investigaciones que se tienen que llevar a cabo, sin duda alguna, con respecto al huachicol fiscal. Y bueno, pues una vez más, ¿no? Una edición más de la ya gustada, cuando incomoda un partido político un tema, busca el tema que incomoda al otro partido político. Y no lo vas a torear, ¿verdad, Sergio Gutiérrez Luna? No, le entramos de frente. Éntrale, a ver, el Fíjate, tema de huachicol. A ver, el fiscal tema de huachicol. Y la investigación que se requiere. Quien inició ese huachicol o esa actividad ilícita a la que se refiere Santiago fue nada más y nada menos que un prófugo de la justicia, Cabeza de Vaca. Pues todo lo contrario. Cabeza de Vaca fue quien inició eso. Él trae el discurso de decir lo contrario, pero el socio original de Carmona es Cabeza de Vaca. Está documentado. Le entregó contratos Cabeza de Vaca durante su administración a Carmona. Aparte de una serie de tropelías que hizo ahí en el Estado. ¿Qué decimos nosotros? Y yo lo he señalado en varios espacios informativos, incluso en mesas de debates. Creo que los partidos políticos debemos de despolitizar el tema de la seguridad. Darle una prioridad muy relevante porque es algo que sí es muy sensible para la ciudadanía. Y coincido con lo que dice Santiago. Evidentemente la justicia y la persecución del delito debe ser hacia todos. Y se ha hecho en Morena, incluso en, digamos, casos donde personas que forman parte del partido, como el alcalde de Tequila, que se ejercieron acciones por vínculos que tenía con la delincuencia, y en los casos de huachicol que se han ido documentando, pues vemos que hay vicealmirantes, capitanes, miembros de la Armada y otros personajes detenidos. Están detenidos o están, digamos, con órdenes de aprehensión. Entonces, sí hemos tenido acciones, pero para mí la relevancia o lo importante de este tema es no estar en este debate, sino ver cómo sí podemos lograr acciones para que la ciudadanía vea los resultados que espera de todos nosotros. A ver, generalmente meto ganchos entre las intervenciones. Hoy no, Santiago. No. Respóndele. Es que ¿sabes cómo se va a solucionar eso? Cuando dejemos de poner a personajes vinculados a un partido político al frente de las fiscalías. Y hablo para todos, pero la verdad, ¿cómo le vamos a creer a la Fiscal General de la República cuando se encuentra completamente vinculado a un partido político? Nunca vamos a tener la certeza si sus investigaciones fueron enderezadas por contar con elementos o por ser una venganza política. Nunca vamos a saber si aquellos casos que no están siendo investigados y judicializados se deben a favores políticos o a que no se encontraron elementos. Siempre va a existir esa sombra de duda. Entonces lo que tenemos que hacer es despolitizar a las fiscalías, a los servicios periciales. En segundo lugar, con el Poder Judicial. Mientras no volvamos un esquema de meritocracia donde las mejores personas, por su conocimiento, lleguen a los cargos, siempre vamos a tener la sombra de duda, especialmente en materia penal y administrativa, que es donde el Estado tiene un interés especial, si la sentencia fue apegada a derecho o recibió una línea. Entonces, vamos a avanzar para evitar que se politicen los temas, vamos a buscar una verdadera separación de poderes y a recuperar la democracia de este país. Sergio Gutiérrez Luna, ¿consideras que hay conflicto de interés con la Fiscal General de la República, con Ernestina Godoy, ella ser parte y además fundadora del proyecto de la Cuarta Transformación? Yo creo que es una mujer impecable que su trabajo la avala. Creo yo que está haciendo un trabajo importante de combate en una tarea compleja hacia dentro de la institución y también hacia afuera, con factores externos que no solo, lo hemos visto, son los vinculados o derivados de la delincuencia organizada, sino ya estamos en una geopolítica con intereses que también incide en lo que sucede en este ámbito. ¿Qué diría yo? Y mencionó algo, Santiago, muy importante, la meritocracia, que los jueces sean aquellos que tengan el mayor conocimiento. Y ahí sí tenemos una diferencia, yo creo, ideológica. Es importante tener el conocimiento, es importante estar preparado, pero también hay que tener conciencia social, cercanía con la gente, entender la problemática real de lo que pasa en el México real. No todo es Ciudad de México, no todo era la Suprema Corte y los banquetes que se daban y esta opulencia que sucedía ahí. Nunca habían ido a un ejido, no sabía cuál era la problemática y eso es lo que sí buscamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ciertamente ir perfeccionando el sistema para que puedan coexistir esto que tú mencionas, pero también una visión de entendimiento del país y que pueda ser más sensible a las necesidades de la gente. Ese es el problema de origen. Por eso el viejo sistema cayó, porque se disociaron de lo que pasaba en la realidad. Lo que pasa en las colonias, en los ejidos, lo que sufre la gente. Ese es el tema. Santiago, No. A ver, el sistema de la meritocracia cayó porque hubo un avasallamiento en el cual obtuvieron una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y por una instrucción de arriba y una decisión de un solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, como una venganza política se desmanteló el Poder Judicial. Claro, eso no lo van a decir. Y bueno, cualquier persona con un poco de capacidad retórica nos va a explicar los supuestos motivos. Poderoso caballero es don dinero. Y quien realmente acaba decidiendo esas candidaturas es quien tiene la capacidad de movilización, de dar acordeones y mover estructuras. Y será ingenuo el que piense lo contrario. La gente no votó por el que tuviera más conciencia social. La gente votó por la persona que venía en un acordeón. Pero vamos a suponer que la gente hubiera votado por el más popular.
está mal. Muchas decisiones de los jueces deben ser contramayoritarias. Entonces imagínense que una gran mayoría quiere quitar los derechos a las personas de la diversidad sexual o a un grupo racial porque son electos en una circunscripción, en un distrito o... ya no me acuerdo la limitación territorial para los juzgadores, como se le denominó, que es completamente homofóbica. Pues quien busque el voto va a sacar un discurso homofóbico y ese discurso va a ganar. No, el derecho constitucional debe aplicarse inclusive contramayoritariamente buscando la defensa de los derechos fundamentales. De ahí el peligro de este tipo de instituciones, pero estoy seguro que estamos en el primer paso para recuperar la democracia. A ver, ¿se perdió la democracia? Desde luego. Bueno, se perdió la democracia, Sergio Gutiérrez, dice nuestro compañero aquí, Santiago. Tomar Torreblanca. decisiones contramayoritarias. Se perdió Es la un democracia. discurso muy peligroso. Ajá. Decía Santiago, incluso tienen que ir en contra de, digamos, ideas de la mayoría, que es lo que tú planteas. Cuando van en contra de los derechos fundamentales, desde luego, los sostengo. Los derechos fundamentales. Pero luego vemos propuestas que van en ese sentido, como por ejemplo restringir el voto. Hemos visto de personas vinculadas con el PAN que traen estas propuestas de que no voten todos, que tengan ciertas características, y eso es meritocracia. Entonces hay una asociación de ideas que lo que nos dice ahorita Santiago transmite lo que ellos representan. Meritocracia, tomar decisiones contramayoritarias, y pues nosotros estamos Claro en la que sí ruta funciona, opuesta. ¿no? Claro. Eso sí es claro, o sea, eso sí es claro. Estás mezclando la gimnasia con la magnesia. Nosotros estamos en la idea de recoger el sentimiento general en diversos aspectos. Evidentemente, no llegando al absurdo que plantea de que si hay una opinión generalizada por violar derechos, que creo yo que no se daría de más, pero en ese hipotético caso que tú mencionas, que me parece muy real, pues es evidente que no. No, pero en lo materia que penal... nosotros buscamos es recoger lo que la gente dice y tratar de que por fin puedan, los que no fueron escuchados durante mucho tiempo, tener espacios y garantías de que van a tener una vida digna, van a tener salud, etc. No, a ver, y en 40 a ver, segundos, es 40 un segundos debate para que viene de concluir. 1776. Cargo legislativo y cargo ejecutivo debe tener una legitimación social. El cargo judicial, su legitimación debe ser la Constitución y los límites que ella misma impone. Así funciona una democracia, o así debe funcionar los que creemos en la democracia. A ver, vamos Siempre contigo. hay visiones encontradas, Sergio. y la democracia, las sociedades y el derecho evolucionan. Y el quedarnos casados con ideas de hace 2 siglos y no entender la necesidad y los tiempos y sobre todo el ánimo social que hay, es lo que justamente hizo que las personas votaran por Morena. Porque veían en Morena, o ven en Morena, que está recogiendo una nueva forma de pensar que pone por encima de todo a la gente y estas ideas. ¿Escucha el PAN a la ciudadanía? Desde Santiago? luego. ¿Y por qué no votan por ustedes? Pues hay muchísima gente que vota por nosotros. Muchísima, ¿dónde? En Guanajuato y en todos los Aguascalientes, estados, sí. En todos los estados. Pero a ver, vamos a suponer... Nos sin quedan proceder, 15 segundos vamos a para acabar el suponer, sin programa. proceder, que nadie votará No hay por el reflexión PAN. después de la derrota electoral, de veras. Todo el tiempo reflexionamos y todo el tiempo trabajamos. ¿Y dónde está el proyecto que iban a presentar? Bueno, ya tienes tu copia de uno de ellos. No, es un... Y el otro vendrá cuando venga nuestra plataforma no electoral. es un proyecto, es una serie de intenciones de campaña. Seguimos hablando hasta la próxima Seguimos semana. hablando. Gracias por habernos acompañado mañana, lo espero. Si por la parte del PRI tienen que defender a un impresentable como Alejandro Moreno Cárdenas, por el Partido Acción Nacional defender a Cabeza de Vaca, que hay que decirlo, lo van a extraditar, y vamos a ver cómo va a cantar, como el buen loro que es, Vendepatria centralista, que ahorita seguro está entregando y diciendo lo que tenga que decir para que en Estados Unidos todavía no lo manden para acá. Pero llegará su momento y la justicia, como siempre, va a imperar. Torreblanca estaba muy nervioso, resulta que dice, tanto él como Jorgito Romero, me suena muy parecido a la narrativa que anda ahorita Lito Moreno, que dicen que están más fortalecidos que siempre. Y les repito, las elecciones son duros y contundentes los números, donde la Cuarta Transformación arrasa más de 2-1, donde quieras ver. En los próximos 17 estados en el 2027, Morena al menos en 15 de 17 está, pero lo va a hacer a un paseo de campo. Y un par de ellos son los que se puede complicar, siempre y cuando haya división, que recuerden que lo único que puede perjudicar al movimiento es eso, que haya una división. Y por si fuera poco, si revisan las encuestas, repito que sean serias, la Cuarta Transformación lleva ahora sí que un avance, o lleva una diferencia abismal de más de 2-1, y por eso ves que andan muy nerviosos tratando de cambiar la narrativa, que ya vieron que no les funcionó. Que sin crimen organizado, que sin narcopartido, que sin guachicoleros, y ¿qué creen? Los que terminaron siendo los 3 que mencioné fueron los priistas y panistas, por eso ahorita andan, pero temblando. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.